Hola, muy buenas familia, hermanos, compañeros y amigos. Damos gracias una vez más a Dios que nos da la oportunidad de poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Le habla su hermano en Cristo, Rafael Lezama. Puedes suscribirte al canal y así estarás recibiendo un mensaje de la palabra del Señor todas las semanas. Hoy vamos a estar hablando del tema, el peligro de tener preferencias o favoritismo con nuestros hijos. Y vamos a leer lo que nos dice las Escrituras en el primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 37, versículo 2 en adelante, que dice así: Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Versículo 3. Y amaba a Israel, o Jacob, que es el mismo, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Bendito sea el Señor siempre por su palabra poderosa. Jacob, o Israel, como Dios ya posteriormente le cambió el nombre, fue hijo de Isaac y nieto de Abraham. Pero dice la Escritura que este hombre, Jacob, un hombre de Dios, de testimonio, que amaba a Dios con todo su corazón, tuvo 12 hijos varones y una mujer de nombre Dina, pero que de los 12 hijos, él amaba más a José porque lo había tenido en su vejez. Era como el cumiche, por así decirlo. Y esto fue un grave error, tanto para él como padre, como para toda la familia en sí. Y dice la Escritura, hermanos, que los hijos de Jacob, al ver la preferencia que él tenía por él, odiaban, tenían rencor contra José. Ellos no eran ciegos y se veía a simple vista que eran menospreciados porque el papá Jacob amaba desmedidamente a José. Lógicamente fue como tirárselo encima a José, a ellos, para que lo despreciaran, lo odiaran. Y al final ya sabemos la historia, cómo ellos mismos, para deshacerse de José, lo vendieron y fue a dar a Egipto. Luego ya conocíamos la historia, cómo Dios lo engrandeció, cómo Dios lo honró, porque Dios transforma las dificultades nuestras y los malos momentos en bendición. Pero eso es Dios. Pero hablando aquí directamente de Jacob, él tuvo este error, casi que fue un pecado, en amar más a uno de sus hijos por ser el menor y por haberlo tenido en su vejez, y máxime aún porque Jacob tenía 4 mujeres, Raquel y Lea, que eran hermanas, hijas de Labán. Estaba Zilpa y estaba Bilha, que cada una de ellas era la empleada, por así decirlo, respectivamente, de cada una de estas mujeres. De ahí salieron los 12 tribus de Israel. Entonces, hermanos y hermanas, amigos y amigas, esto se dio no en un hogar no cristiano o no de Dios, sino que fue una familia que tenía conocimiento de la palabra de Dios, y sobre todo Jacob. Nosotros, hermanos, podemos tener 2 hijos, podemos tener 4, 6, 10, o lo que Dios nos haya dado, que es una gran bendición. Dice la Escritura que herencia de Dios son los hijos,
Pero en algunas oportunidades, tal vez en más de una familia, el papá o la mamá tiene preferencia por el hijo mayor. En este caso que estamos leyendo de Jacob, era por el menor, pero en otras se dan porque él es el mayor. En otras se pueden dar porque alguno de los hijos o de las hijas se dio más al estudio que los demás. Otras hijas o otros hijos pueden ser más obedientes, más sumisos, y se nota una preferencia ya sea del papá o de la mamá para algunos de los miembros de la familia. Y esto genera un malestar en todos, hermanos, el que alguien sea preferido. Esto podríamos nosotros entenderlo en una empresa, cuando el trabajador, el empleado es más aplicado y todo esto, porque para eso le están pagando. Pero en una familia donde todos estamos desde niños, donde nos conocemos, y papá y mamá, inclusive muchas veces el abuelito, la abuelita, o el tío o la tía, tiene preferencias por alguno de sus miembros, esto va a generar un disgusto, una atmósfera pesada en contra de la familia. Y esto no puede ser así, hermano y hermana, amigo y amiga. Yo no sé si alguno de los que me están escuchando se crió en algún hogar donde lo preferían a usted, o al contrario, a usted lo menospreciaron o subestimaron con sus hermanos, y alguno de sus hermanos, los mayores o los menores, era el preferido de papá o de mamá. Eso duele, hermanos, en el corazón. Eso marca la vida de cualquier niño. Recordemos que un niño es como una esponja o un cemento fresco. Lo que se escribe en ellos queda de por vida, y es como una esponjita que todo lo absorbe, todo lo va absorbiendo. Y muchas veces en los hogares decimos: mira, papá ama a Dios, sí, es un siervo de Dios, mi mamá también. Ellos me llevan a las congregaciones, a los cultos, a la iglesia, todo está muy bonito. Pero yo siento que mi mamá, mi papá tiene preferencia por mi hermano y por mi hermana. O es más, a todos los quiere y a mí como que me arrincona. Como que siempre es el que está encima mío, no sé por qué. Esto es un error que prácticamente se da en todas las familias, hermanos. Y con Jacob no fue la excepción. Como le digo, es un hombre que amó a Dios, un hombre conquistador, y de ahí salieron las 12 tribus de Israel, pero tenía una preferencia por José. Y esto llevó a que los hermanos odiaran literalmente a José por el comportamiento de su mismo padre o de su misma madre. Ahora, hay algo que me llama también la atención poderosamente, y es que cuando nació Jacob, él era gemelo de su hermano Esaú. Aunque no se parecían mucho físicamente, pero fueron gemelos. Y Isaac, el papá de Jacob, amó más a Esaú, y Raquel amaba más a Jacob. Tenían 2 hijos gemelos. El papá amaba más a uno y la mamá más a otros. Había una preferencia, porque Esaú era cazador, y entonces le traía comida a Isaac, y Jacob era pastor de ovejas. Cada uno tenía una profesión diferente, llamémoslo así. Esto muchas veces pasa en nuestras familias, en ese tiempo contemporáneo. Siempre han habido preferencias, pero eso no debería de existir, hermanos. Es cierto que algunos de nuestros hijos pueden ser más obedientes que los demás, pueden ser más sumisos, más respetuosos, más de servicio, más temerosos con nosotros, pero son nuestros hijos, y Dios nos ha regalado, nos ha confiado los hijos que tengamos. Debemos de amarlos a todos de la misma manera. Lógicamente, si alguno es mayor y otro está niño, el trato va a ser diferente, porque no podemos tratar a un niño igual de 5 años que a otro de 20, obviamente, pero el amor debe ser igual.
No tiene que haber preferencias, favoritismos, de porque uno es más estudiado, de porque el otro es ignorante, el otro es más callejero, que es dado a los vicios. No, hermanos. Porque si bien es cierto, nuestro Padre Celestial a sus hijos, aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, Él nos ama y no tiene preferidos. Imagínense que Dios tuviera preferidos con nosotros. ¿Cómo nos sentiríamos que en la congregación diríamos, bueno, es que Dios prefiere al hermano, a la hermana, al predicador, al salmista? No, Dios no es así. Entonces, de Dios tenemos que aprender la forma de comportarnos, de conducirnos y en nuestro hogar. En el caso mío, papá y mamá, mi papá, ministro de Dios toda la vida, pastor Rafael Ezama, y mi mamá, Elizabeth Castro, ellos aparte de mis padres fueron mis pastores, y de todos, por así decirlo, de los 10 hijos, que fueron, o que son 6 mujeres, y somos 4 varones, yo soy el número 9, o sea, el penúltimo. Y de todos, como que yo fui el más mal portado, como diríamos, la oveja negra. Porque anduve mucho tiempo en las drogas, en el alcohol, en la calle. Y cuando llegaba a mi casa de papá y mamá, y estaban mis hermanos ahí, mis hermanas sobre todo le decían a mi mamá, ahí viene el hijo preferido suyo, ahí viene Rafita, como ellos me dicen. Y mamá le decía, no es que Rafita sea mi hijo preferido, porque yo quiero a todos por igual, desde el mayor hasta el menor. Pero como Rafita anda en drogas, anda en la calle, duerme por aquí, duerme por allá, a veces tiene hambre. Mamá decía, cuando yo escucho las sirenas de las patrullas, de las ambulancias, yo pienso en él porque no tiene un domicilio fijo, aunque yo tenía mi casa, esta donde me encuentro en este momento, pero como andaba en la calle, entonces era como errante, forastero. Entonces ella no sabía si yo estaba en mi casa, si andaba mal portado, y temía por mi forma de vivir. Entonces ella pensaba más en mí, no porque yo fuera el preferido de ella, sino porque sabía que los demás hijos estaban con sus esposos o estaban durmiendo ahí en la casa, estaban tranquilos, pero a mí no me tenía cerca y era la preocupación para ella. Entonces, no hay nada de malo que algún padre, alguna madre se preocupe más por un hijo, por la conducta de este. Porque hay hijos que son como más solidarios, más comunicativos, más allegados al papá, a la mamá. Diremos que tienen como más química y están más en contacto, llaman más a cada rato. Pero hay hijos como que se aíslan, entonces el papá y la mamá piensan más en aquel hijo, y máxime si anda mal portado. Eso es normal, pero nunca debe de haber una preferencia, porque esto va a generar en la familia choques, roces, y hasta pueden haber muertes, como el caso de José, que lo vendieron, que lo golpearon, lo maltrataron. ¿Por qué? Porque papá y mamá básicamente fueron los culpables. Y sembraron el corazón de los demás hijos en tener rencor por su hermano y por su hermana. Nosotros debemos de pedirle dirección al Señor, que nos ayude a amar a todos nuestros hijos. Imagínense que en este mismo pasaje que estamos leyendo, dice en el versículo 37:3, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Es que acaso Jacob no tenía más hijos para que le hiciera túnicas? Es como que ahora, para el cumpleaños de fulano y sutano, nosotros a un hijo le compremos ropa, le demos un regalo, y al otro no le hagamos la misma situación, no le hagamos, digamos, la misma fiesta, los mismos regalos. Aquel hijo va a ver la diferencia, la frialdad. Entonces, si compramos ropa, ¿le compramos a todos o no le compramos a ninguno? Es como cuando en el hogar vamos a comer. Sería muy injusto, muy arbitrario, inaudito, que le pongamos a algunos hijos la mejor comida y a otros, porque no le amamos tal, le demos únicamente la comida más sencilla, y todos comiendo en la misma mesa.
¿Verdad que no? Entonces, si esto no lo hacemos con la comida, sino que de lo que hay todos comemos, igualmente el trato debe ser el amor sobre todo, y no tener preferencias con ninguno de nuestros hijos, aunque sean mayores, aunque sean menores, aunque sean estudiados, aunque no sean estudiados, aunque sean trabajadores o no. Uno como padre y como madre siempre debe estar orando por ellos, amándolos, cuidándolos y dándoles lo mejor, porque así nos hubiera gustado a nosotros en nuestra niñez. Entonces, si por alguna razón u otra nuestros padres tuvieron preferencias con usted o conmigo, que no caigamos en ese error ahora cuando ya estamos formando un hogar, un matrimonio, una familia, en tener preferencia por alguno de los hijos. Ahora, cuando tenemos solamente un hijo, pues no hay ningún problema, porque solamente es un hijo. Pero cuando ya hay 2, 3, 4, 5 y todos los que vienen, nosotros debemos de mantenernos siempre iguales para con todos. En el caso mío, yo tengo 2 hijas, una tiene ya casi 30 y la otra 18. Es mucha la diferencia de edades, pero las dos las amo con todo mi corazón. Igualmente, igualmente. Así que hermanos, que la palabra del Señor nos aconseje siempre, nos exhorte y que no nos pase lo que le pasó a este hombre y a esta mujer que fue de Dios, a Jacob en este caso y a Rebeca, que amaba a uno más de sus hijos que al otro. Que no exista la preferencia, hermanos, porque esto duele en el corazón y los hijos quedan marcados. Y posiblemente lo que se le haga a ellos el día de mañana, ellos lo van a hacer a sus hijos y va a ir de generación en generación. Si hasta el día de hoy hemos incurrido en este pecado, por así decirlo, en este error de amar más a fulano que a sutano, hoy digámosle: Señor, he cometido este gran error, quiero que tú me ayudes, por favor, a no hacer diferencia en el uno del otro y darle mi amor tal y como es, como así tú me lo has demostrado a mí y lo hiciste en la cruz del Calvario, porque tú no tienes preferidos, tú no tienes favoritos, tú no chineas más a unos que a otros, todos somos iguales delante de ti. Señor, te damos gracias por nuestros hijos que tenemos, por los hijos que tú nos has dado. Enséñanos, Señor, a educarlos en tu palabra, en el conocimiento tuyo. Tu palabra dice allá en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ayúdame a mí como padre, como madre, como abuelo, como tío, como lo que soy, para poder amar a todos de una forma general, en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos y buen día.